de los robos bancarios más extraños y mortales de la historia japonesa. Esta historia trata sobre un tipo diferente de robo a un banco. En lugar de un grupo, un solo individuo que se hace pasar por un médico ingresa al banco y convence al personal de beber pastillas de cianuro. De los 16 envenenados, 12 mueren y el culpable roba algo de dinero antes de abandonar el banco en silencio. Sin sirenas policiales, sin armas, sin alarmas. Un hombre llamado Sadamichi Hirasawa supuestamente llevó a cabo este robo a un banco y finalmente fue capturado. ¿Cómo convenció a sus víctimas de beber el veneno? ¿Cuánto dinero robó? ¿Cómo lo atraparon y qué le pasó? Sadamichi nació en Tokio, Japón en 1892. Según la Wikipedia japonesa, nació en el cuartel general de la Policía Militar en Tokio, donde su padre trabajaba como policía militar. Cuando todavía era un niño pequeño, su padre fue transferido a Sapporo, Hokkaido y Sadamichi creció en una ciudad llamada Otaru en el norte de Japón. Su padre se retiró del ejército y estaba fabricando y vendiendo leche en Otaru mientras Sadamichi asistía a la escuela. Tanto en la escuela primaria como en la secundaria, Sadamichi tenía un talento excepcional para pintar y se unió al club de arte. Mientras estaba en la escuela también se unió a un instituto de pintura de acuarela y al graduarse estaba en camino de convertirse en pintor. Fue el fundador de la Asociación de Pintura de Acuarela de Japón y mostró muchas de sus obras en galerías y exhibiciones de arte en todo Japón. Según el blog japonés dedicado a Sadamichi, recibió muchos premios y fue un pintor conocido y consumado en Hokkaido, ganando la primera exposición imperial en 1919 y luego ganando 16 años seguidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, continuó pintando, pero tuvo un ataque de enfermedad. En 1921 colapsó debido al síndrome de Korsakoff, que es un trastorno que afecta el sistema de memoria en el cerebro. En 1925, su perro contrajo rabia y fue sacrificado. Sadamichi recibió la inyección de rabia, pero cayó en coma durante 3 meses. Su síndrome de Korsakoff podría haber sido un factor contribuyente. Aunque se había casado en 1916, continuó teniendo relaciones extramatrimoniales durante toda su vida y después de que sus problemas médicos habían disminuido, una vez más continuó su pintura y relaciones con otras mujeres hasta que se divorció después de la guerra. En 1947 se mudó a Tokio, donde construyó una casa y continuó su carrera de pintura. En el 35 aniversario de la Asociación de Pintura de Acuarela de Japón, estaba haciendo un viaje a Hokkaido para una exposición de su trabajo cuando conoció a un hombre llamado Shigeru Matsui en un ferry. Intercambiaron gratificaciones e intercambiaron tarjetas de visita. Este intercambio de tarjetas de visita sería una de las cosas que la policía usaría para cazar al asesino. El crimen. El 26 de enero de 1948, un hombre entró en el Banco Imperial en Tokio antes de la hora de cierre. Le dijo al personal del banco que era un funcionario de salud pública enviado por las autoridades de ocupación de los Estados Unidos y se le ordenó inocular al personal contra un brote de disentería. Creyendo sus mentiras, los 15 empleados y un hijo de uno de los empleados se alinearon y tomaron la píldora y unas gotas de líquido. En cuestión de minutos, todos ellos comenzaron a tener una reacción a la droga y cayeron al suelo. Mientras los 16 se retorcían en el suelo luchando por sus vidas, el ladrón robó alrededor de 160,000 yenes, alrededor de $1,500, que serían alrededor de $10,000 hoy. Misteriosamente, gran parte del dinero que estaba en el banco se quedó atrás. El ladrón abandonó rápidamente el banco mientras los empleados continuaban luchando. 10 de las víctimas murieron en el banco, mientras que otras 2 fueron trasladadas de urgencia al hospital, pero murieron más tarde. Unos meses antes de este incidente, había habido un par de otros incidentes similares en los que alguien había intentado convencer al personal de que tomara medicamentos con la esperanza de robar el banco. Afortunadamente, los otros 2 intentos habían sido infructuosos. En un incidente que tuvo lugar en el banco Yaseda, un hombre llamado Jiro Yameguchi dio su tarjeta e intentó drogar al personal.
Más tarde, la policía encontró la tarjeta y el nombre eran falsos. Un segundo incidente involucró circunstancias similares, pero la tarjeta de presentación dada y el nombre introducido fue Shigeru Matsui. Este era el mismo nombre del hombre que intercambió tarjetas con Sadamichi en el ferry. Cuando la policía trató de localizar a Shigeru Matsui, descubrieron que tenía una coartada y no podría haber sido quien robara el Banco Imperial. Sin embargo, esto significaba que alguien que recibía una tarjeta de él la estaba usando para hacerse pasar por un médico y era el verdadero asesino. Al hablar con Shigeru, la policía determinó que de la tarjeta que se había encontrado en el banco, solo se habían impreso 100 y Shigeru todavía tenía 8. Dado que el intercambio de tarjetas de visita es una parte muy importante de los negocios y la vida cotidiana, la mayoría de las personas llevan archivos o estuches de tarjetas que contienen todas las tarjetas de las personas con las que han interactuado. Shigeru fue aún más meticuloso. De hecho, registró a qué hora y dónde recibió tarjetas de otros. Con esta lista de posibles sospechosos, la policía inició una búsqueda en la que 62 de las personas que recibieron una tarjeta fueron rápidamente absueltas debido a sus coartadas. Otros 22 también fueron absueltos porque no podrían haber sido relevantes para el caso en absoluto. Eso dejó a 8 personas que recibieron las tarjetas de Shigeru que podrían ser posibles sospechosos. De los 8, uno era Sadamichi Hirasawa. Tras una investigación adicional sobre Sadamichi, descubrieron que tenía casos anteriores de fraude bancario en su contra. Cuando la policía lo confrontó, también le dijo a la policía que estaba dando un paseo solo en el momento del robo, por lo que no tenía a nadie que pudiera proporcionarle una coartada. Cuando le pidieron a Sadamichi que le proporcionara la tarjeta de visita que recibió de Shigeru, le dijo a la policía que había sido carterista, por lo que había perdido su billetera que contenía la tarjeta. Al encontrarlo sospechoso, la policía registró su casa y encontró una gran cantidad de dinero en efectivo que equivalía a una cantidad similar al efectivo robado en el banco. Arresto y sentencia. A pesar de negar haber robado el banco o envenenado a los trabajadores, fue arrestado en agosto de 1948, unos 7 meses después de que ocurriera el incidente. Sadamichi tenía 56 años en ese momento y fue arrestado mientras estaba en la casa de sus padres en Otaru, Hokkaido. Bajo custodia policial, Sadamichi confesó haber robado el banco y haberle dado al personal drogas fatales. Más tarde se retractó de su confesión diciendo que fue torturado y obligado a confesar a pesar de ser inocente. Su equipo legal también afirmó que su confesión se debió a una locura parcial provocada por su síndrome de Korsakoff y no era confiable. Sin embargo, el tribunal lo encontró en condiciones de ser juzgado y fue acusado de asesinato de 12 personas, intento de asesinato de las 4 restantes y robo a un banco. Algunos testigos identificaron a Sadamichi como el hombre que estaba en el banco, así como 2 de las 4 víctimas que sobrevivieron. Dijeron que reconocieron la cicatriz que tenía debajo de la barbilla. En 1950, los tribunales declararon a Sadamichi culpable y lo condenaron a muerte. El Tribunal Supremo confirmó la pena de muerte en 1955. De hecho, su abogado intentó 18 veces que se revocara la sentencia o que se le volviera a juzgar, pero todas fueron rechazadas. Durante 32 años, Sadamichi continuó reclamando su inocencia en el corredor de la muerte. Continuó pintando e incluso escribió una autobiografía. A pesar de sufrir un ataque al corazón cuando tenía 82 años, se recuperó rápidamente y volvió a su pintura. Sadamichi tenía muchos partidarios que creían que era inocente y continuaron luchando para que lo liberaran. Incluso su esposa, que se había divorciado de él, continuó visitándolo en prisión hasta que falleció a los 86 años. Todos los funcionarios del Ministerio de Justicia se negaron a firmar su orden de muerte, por lo que Sadamichi permaneció en prisión hasta que falleció por causas naturales en mayo de 1997 a los 95 años. ¿Era inocente Sadamichi?
A pesar de las pruebas en su contra, hubo muchas personas, incluidos jueces y políticos, que continuaron negándose a firmar la orden de muerte de Sadamichi porque creían que era inocente. Hubo muchas partes extrañas o no probadas del caso que dejaron dudas sobre su culpabilidad. La primera fue la coartada de Sadamichi. El día del incidente, Sadamichi fue a visitar a su yerno, quien le dijo que trabajaría hasta tarde y le pidió que se fuera a la casa de su hija. Sadamichi caminó hasta la estación de Tokio y se dirigió a la casa de su hija. Salió de su casa alrededor de las 3:30 p.m., que fue cuando se estaba produciendo el robo. Hubiera sido imposible para Sadamichi llegar al banco desde la casa de su hija a tiempo para robar y matar a los banqueros. Los tribunales decidieron que el testimonio de la hija, que afirmó que estuvo con ella hasta las 3:30, debe haber sido falso. Una vez que los médicos forenses examinaron los cuerpos, descubrieron que lo que oficialmente pensaban que era cianuro de potasio que se usaba para matar al personal no habría sido posible. El cianuro reacciona de inmediato y sería imposible que 16 personas se alinearan y les dieran píldoras una por una, ya que en cuestión de segundos habría una reacción y las personas restantes no tomarían la píldora. Expertos médicos posteriores afirmaron que el medicamento utilizado podría haber sido acetona cianohidrina, que se desarrolló en un laboratorio de investigación del ejército durante la guerra. Sadamichi no habría tenido acceso a tales drogas. En cambio, algunos afirman que el ejército estadounidense y el ejército japonés estaban haciendo experimentos médicos y que estuvieron involucrados en el incidente. Finalmente, el dinero encontrado en la casa de Sadamichi, que se pensó que era del robo al banco, podría haber sido dinero que Sadamichi obtuvo de pinturas secretas, pornográficas, encargadas por aristócratas en ese momento. Llamadas change, estas pinturas eróticas eran populares en las casas de geishas y en las casas ricas. Se decía que Sadamichi, que era un pintor de renombre, se avergonzaba de dibujar estas obras con carga sexual, ya que empañaría su reputación. Él, junto con otros japoneses en ese momento, estaba tratando de sobrevivir a la agitación y reconstrucción después de la guerra y necesitaba ganar dinero para sobrevivir. En lugar de confesar que el dinero que la policía encontró era de su arte ilícito, no reveló de dónde obtuvo el dinero, incluso durante el juicio. Años más tarde, se encontraron algunas pinturas de change en el estilo artístico de Sadamichi y podrían ser una prueba más de que el dinero podría haber sido de las ventas de este tipo de grabados. Con la muerte de Sadamichi en prisión, todavía no había cierre para muchos de sus partidarios. Con suerte, las familias de las víctimas y los sobrevivientes sintieron que los tribunales lo hicieron bien y que Sadamichi fue el hombre que entró en el banco y envenenó a 16 personas, matando a 12. Fuera ejecutado o no, murió en prisión y se hizo justicia. Pero si sus partidarios tenían razón y todas las pruebas que no encajan en la narrativa son correctas, entonces alguien se salió con la suya con el asesinato en masa. Ya sea que fuera el ejército haciendo pruebas o un ladrón de bancos que tuvo suerte porque la policía se centró en Sadamichi, significa que el verdadero culpable permaneció en libertad hasta que finalmente falleció, dejando esta triste serie de eventos como otra historia en la historia.